Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos de nuevo a mi canal. Mi nombre es Salma Hernández, alias Mini Miau, y el día de hoy quiero darles una recomendación de anime. Este es uno de mis favoritos y la verdad es que lo recomiendo mucho. Es del género romance, drama e histórico. En japonés se le conoce como Eikoku Koi Monogatari Emma. Si no saben qué dije, se los digo en español. Romance victoriano Emma. Un anime que me encantó desde que comencé a verlo hace 10 años. Pero ¿qué les parece si comenzamos con la reseña? ¿Por qué fue? Todo comienza cuando de él. Ya estando dentro de la casa, recuperándose de aquel golpe, conocemos a la institutriz llamada Kelly. Ella recuerda aquellos momentos, ya que como no pudo tener hijos cuando era más joven, ella adoptó, por digámoslo de esta manera, a William como su hijo, algo que lo pone bastante feliz. Pero le pone más feliz que Emma esté cerca de él, ya que esos sentimientos de amor empiezan a crecer poco a poco. Pero a pesar de que él está enamorado, es un poco tímido acerca de estos nuevos sentimientos que tiene. Pero es gracias a su amigo de la India, un príncipe llamado Hakim, que empieza a sentir celos porque pues, resulta que Hakim un día va a la casa de la institutriz de Kelly y también se enamora de Emma. Pero muy diferente a lo que es William, Hakim es un poco más seguro de lo que siente por la sirvienta, por Emma, por lo que él va a visitarla más seguido, le da regalos y 2 o 3 días después dice, oye, ¿qué crees? Me gustas y quiero que aceptes mis sentimientos. Pero Hakim se da cuenta que Emma está más bien interesada en William. Y entonces es cuando enfrenta a William y le dice, oye, ¿qué es lo que sientes por la criada, por la sirvienta? Y William es como que sí, pero no. Entonces le dice, o eres tú o soy yo. Así que tú decídete. Ahora, al ser William parte de la nobleza, de la clase alta de la Inglaterra de ese tiempo, tiene ciertas obligaciones. Parte de ellas es asistir a determinadas fiestas y eventos donde otros nobles asisten. Es gracias a uno de estos eventos donde conoce a Eleanor Campbell, una descendiente de la alta nobleza, casi pariente de la reina, o eso yo entendí, y gracias a bastantes malentendidos que tienen ambas personas, Eleanor se enamora de William y es aquí donde empiezan las pequeñas roces entre William y Eleanor, entre William y Emma, ya que William no se decide qué hacer con sus propios sentimientos, por lo que hará sufrir a la pobre Eleanor y realmente ella no se lo merece. Ella realmente es pura, es inocente en cuanto a todos los dramas que hace William en toda esta primera temporada. Esta es básicamente el resumen de la primera temporada de las dos que tiene este anime. Está producida por Estudio Pierrot y adaptado del manga del mismo nombre, Romance Victoriano Emma, de la autora Mori Kaoru. Y la verdad es que tanto la autora como el estudio hicieron un excelente trabajo de adaptación, no solamente de la historia, sino de las costumbres, de la manera de actuar, de la arquitectura, en general todo acerca del siglo XIX está perfectamente calcado de cómo era en esa época. Y la verdad me encantó, es como ver una ventana al pasado y ver cómo eran esas personas durante ese siglo. Este detalle me encantó. Y no solo eso, el estudio Pierrot hizo un excelente trabajo en cuanto a ambientación musical. Uno puede pasar horas, a mí me pasaba cuando descubrí la banda sonora, escuchando las piezas musicales, no solo del opening, sino también de la ambientación que da a cada capítulo.
En conclusión, esta historia es bastante recomendable para aquellos que gustan de los relatos costumbristas, históricos y con romances un poquito más realistas a los que nos tiene acostumbrados el anime. Y bueno, este video sería básicamente el de la primera temporada. Si les gustó, déjenme acá abajo si quieren que también reseñe la temporada número 2. Y bueno, por mi parte sería todo. Mi nombre es Salma Hernández. Nos vemos en el siguiente video. Bye bye.